Vamos a dar explicación del método init. El método init es un método especial de una clase en Python. El objeto fundamental del método init es inicializar los atributos del objeto que creamos. Básicamente el método init reemplaza al método inicializar que habíamos hecho en el concepto anterior. Las ventajas de implementar el método init en lugar del método inicializar son: primero, que el método init es el primer método que se ejecuta cuando se crea un objeto. Segundo, el método init se llama automáticamente, es decir, que es imposible olvidar llamarlo ya que se llamará automáticamente. Tercero, quien utiliza POO en Python, o sea, programación orientada a objetos, conoce el objetivo de este método. El método init no puede retornar un dato. El método init puede recibir parámetros que utilizan normalmente para inicializar el atributo. El método init es un método opcional, de todos modos es muy común declararlo. Estas son unas de las otras características de este método. A continuación voy a dar un ejemplo para poder comprenderlo mejor. Este problema trata de confeccionar una clase que represente un empleado. Este definirá como atributo su nombre y su sueldo. Como podemos observar en pantalla, lo primero que hacemos es definir el método init, donde cargamos por teclado el nombre del empleado y su sueldo, o sea, lo que observamos acá. Luego de esto, este método se ejecuta inmediatamente luego de que se crea un objeto de clase empleado, el que observamos aquí. Como tercero, como vemos, no llamamos este objeto directamente, sino que se llama automáticamente. Los otros dos métodos tienen por objeto mostrar los datos del empleado y mostrar una leyenda si paga impuestos o no, que es lo que vemos aquí. Desde el bloque principal donde creamos un objeto de la clase empleado debemos llamar explícitamente estos dos métodos, los que vemos acá. Así es como podemos lograr desarrollar este problema. Bueno, a continuación les explicaré en qué consiste el método especial string o str. Este método también viene integrado dentro de Python como el método init, que explicó mi compañero Sebastián. La función principal de este método es, como su nombre lo indica, permite crear un método el cual retorna una cadena de caracteres de una clase en específico. ¿Qué significa esto? Que nos permite mostrar datos obtenidos ordenados en forma de cadena de caracteres. Ya implementado en el ejemplo que realizó mi compañero, observen que quité el método imprimir y puse el método str. Este fue con el fin de ahorrarnos un método extra. Entonces, ¿qué fue lo que quité? Anteriormente se encontraba un método que se llamaba imprimir, que se encargaba básicamente de imprimirnos lo que era el dato que está almacenado en self.nombre y en self.sueldo. Y acá yo he creado este método especial utilizando str para poder hacer esa misma función, pero que este ya está integrado dentro de Python. Entonces, lo que tenemos acá que nos arroja resultado es que él devuelve el self.nombre, es decir, el nombre que se ingresa desde el principio cuando se inició lo que es el programa. En este punto, cuando nos pidió el nombre, ese se vio almacenado aquí en el self.nombre. Después se agrega acá es quien gana y acá el dato que se tenía en self.sueldo. Lo que ocurre es que se tiene que transformar a cadena de caracteres porque este método solamente nos arroja caracteres y no nos acepta ningún otro, ya sea enteros o números en general, no lo acepta. Entonces es por eso que tendremos que transformarlos a str. Y al final un texto que dice que gana en dólares. Entonces en el momento en el que queramos ejecutar esto, lo que tenemos que hacer es que empezamos con hacer que se inicialice el programa, diciendo un objeto que sea empleado1 igual a empleado. Lo que hace es que este inicializa este pedazo de código, que pues es por su definición el que inicia con lo que es esta clase. Entonces pues él empieza pidiéndonos el nombre y el sueldo. Una vez él tiene esos datos, va a imprimir lo que está en ese empleado1, en ese objeto.
¿Y qué es lo que está en ese objeto? Corresponde a lo que sería este texto de acá, que pues es por eso que esa es la función de ese método, arrojarnos en dato de caracteres, en cadena caracteres, lo que corresponde a pues esta clase. Y ya por último, acá pues tenemos que el objeto que es empleado1 punto paga impuestos significa que se le pide al programa que ejecute este otro pedazo de código, que pues corresponde a lo que viene siendo un método que se llama paga impuestos y es el que compara si gana más de $3.000 debe pagar impuestos y si no, pues no paga impuestos. A continuación veremos cómo se ve este programa ejecutándose ya en Python a la hora de ver qué resultado nos arroja. De acuerdo. Entonces ya empezando con el programa, una vez se ejecuta, lo primero que nos muestra es ingrese el nombre del empleado. Entonces esto corresponde a la primera parte de código como tal ejecutado, que es el de al que habíamos visto anteriormente, empleado1.empleado. Es decir, que cuando creamos el objeto llamado empleado1, nos pide que ingresemos este dato. Cuando ingresamos el nombre del empleado, digamos Alejandro, y le damos enter, ahora nos pide ingrese el sueldo. Este sueldo es aquel el que se va a conservar de forma de punto flotante, como lo habíamos definido desde el principio. Entonces digamos que ganara $3.500. En el momento en el que yo le voy a dar enter, él ejecuta el código que es print empleado1, que pues eso corresponde a lo que habíamos escrito desde el principio, que es nuestro método especial str, que correspondía a que decíamos que el, el nombre ingresado, poníamos el texto es quien gana y poníamos en forma de cadena caracteres el número que se ha ingresado de sueldo y por último en dólares. Y ya al final le poníamos al ejecutar empleado.paga impuestos que nos comparara este número y determinara si este número era mayor a 3.000, que pues principalmente votara que debía pagar impuestos, porque si era menor a 3.000 que debería arrojar que no debería pagar impuestos. Entonces pues así es como principalmente funciona lo que es el método especial str. Simplemente convierte los datos ingresados a una cadena de caracteres que viene siendo todo esto.